Hola a todos, vamos a continuar con el estudio de hermenéutica bíblica y misional. Es parte del curso del Instituto Bíblico Global Mission o Misión Global, y ustedes pueden adquirir a través de la página de web algunos materiales, módulos, sílabos, lo que necesitan, y pueden ver otro video también. Cada video estamos tomando un principio de la interpretación. Y en este video vamos a abarcar principio de interpretación bíblica número 36 en base de este módulo que he desarrollado. Este es el material, módulo, y si ustedes quieren obtener, hay que comunicar con nosotros. Y en este principio número 36 quiero abarcar, no es algo usual dentro de este tema de la regla y la norma de interpretación bíblica, incluir este tipo de principios de interpretación. Pero en mi ministerio a lo largo de 30 años, ya que he trabajado en varios países y en América Latina y en muchos otros países, y ahora estoy aquí en Estados Unidos, desde Houston, Texas, he visto varias personas que están muy confundidos. Desde Corea yo vi, a veces muchos coreanos interpretaban ciertos textos bíblicos desde su punto de vista coreano, desde su punto de vista como coreano patriótico, ¿no? Había algunos ciertos versículos del Antiguo Testamento dentro de libros proféticos o históricos, ellos lo sacaba o lo tomaba ciertos versículos para aplicar directamente, como que está refiriéndose a la realidad de Corea del Sur. Y cuando me fui al Ecuador y otros países, igual he encontrado varios sinceros creyentes o pastores que tomaban ciertos versículos y quería aplicar directamente a sus nacionalidades, a sus realidades, situaciones muy particulares, políticamente o socialmente hablando. Cuando vengo aquí a Estados Unidos hace 20 años atrás, igual me he dado cuenta que aquí también hay muchos patrióticos nacionales que le gusta cada vez que algo estalla, algo ocurre, algo acontece históricamente en el mundo político, en el mundo social, en el mundo de salud o alguna otra forma. Entonces quiere aplicar ciertos textos directamente a su nacionalidad o a su nación. Y entonces todo esto me ha llevado a crear un principio bíblico correcto para interpretar las Sagradas Escrituras. Nosotros tenemos que hacer una distinción marcada. De hecho, así quiero adelantar con una conclusión. Este principio que denominamos principio de interpretar las Sagradas Escrituras con una apropiada distinción entre los dos reinos. Así voy a denominar. A la luz de apropiada distinción entre los dos reinos. Cuando yo digo dos reinos, estoy refiriendo a la luz de Juan 18:36. Voy a estar usando algunos versículos, textos bíblicos, pero quisiera arrancar con Juan 18:36. Porque tenemos que entender la realidad y dos mundos que existen. Juan 18:36, un poco antes de la muerte en la cruz, antes de la crucifixión, Jesús dijo esta palabra. Cuando algunos querían salvarlo y quería que hiciera algo para que él no sufriera la muerte o la pena de muerte en la cruz, y sin entender para qué él vino, ¿no? Y él tenía que justamente pasar por esa obra de la muerte, porque si no, ninguno de nosotros tendríamos el perdón de pecados y la vida eterna. Y él mismo ha venido a morir en la cruz, no por su propio pecado,
siendo inocente, siendo justo Dios, pero Él quería morir por el amor a nosotros. Pero mucha gente no entendía, hasta incluso cada vez que Él mencionaba es necesario que el Hijo de Dios o el Hijo del Hombre vino a morir y tiene que ser entregado en manos de los romanos, soldados romanos, y para padecerse, sufrir y al final morir y al tercer día para resucitar y así cumplir toda la obra salvífica o redentora. Sus propios discípulos muchas veces no habían entendido, porque aquí está la razón por la cual que está confundido y no entendía la palabra de Jesús cada vez que él mencionaba la muerte y la resurrección, porque muchos estaban esperando un Mesías político quien va a librarse de la oposición romana, del imperio romano, políticamente y socialmente hablando, y que él va a ser coronado como el rey, como gobernante, como libertador sobre el pueblo de Israel, y así para gobernar y posesionar un reinado terrenal político. Y es por eso Jesús tuvo que decir, ahora recae la importancia del entendimiento de este texto. Este principio se ha sacado deduciendo de este texto Juan 18:36. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, estamos Juan 18:36, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. En otra palabra, hay dos reinos diferentes. Tenemos que distinguir y ver la Biblia y nuestra realidad, nuestro mundo alrededor, desde esta perspectiva de Jesús. Porque Jesús veía dos mundos diferentes. Un mundo terrenal, temporal, aquí el gobierno, y otro mundo celestial, eterno. Celestial, eterno y espiritual. No un mundo físico aquí. Hay una diferencia. Aquí el mundo es gobernado por los gobernantes que establecido al final del día, permitido por Dios, pero aquellos gobernantes que han electo por seres humanos. En cada país también es gobernado por su presidente o reyes, diferentes gobernantes está eleccionada o seleccionada. En cambio, el reino de Dios es gobernado por Cristo, gobernado por el Señor mismo. Y este mundo terrenal, aquí en estados o países o naciones, son gobernados por la ley o por las constituciones que cada país tiene. En cambio, el reino de Dios es gobernado por la gracia y por el evangelio. Es la marcada diferencia entre las naciones gobernadas por su propio gobierno y por su propia ley establecida o constitución establecida, norma establecida o constituciones, pero el reino de Dios, otra vez, no es gobernada por las leyes de este mundo o por las constituciones de este mundo. Por ejemplo, un caso clásico, ampliamente hablando, es el reino celestial, el reino eterno. Pero aquí hablando a nivel de aquí y aquí en la tierra, sería la iglesia. Es como parte del reino de Dios. Mire, la iglesia no es gobernada por los gobernantes. La iglesia del Señor pertenece a Cristo, que es la cabeza es Cristo, gobernado por Cristo, y a la vez la iglesia no es dirigida o conducida a través de la ley, sino por el evangelio, por la gracia. ¿Sí? Es la fundamental diferencia. Si no vemos la Sagrada Escritura con una perspectiva correcta, adecuada, distinción entre el Estado y en la iglesia, vamos a tener graves problemas, porque vamos a confundir. A veces queremos gobernar la iglesia con la ley de este mundo y
y aplicar más. Y Romanos, quisiera llevar otro pasaje bíblico. Romanos 13. Conmigo, por favor, Romanos 13. Apóstol Pablo indica muy correctamente cuál es nuestra postura como cristianos, dirigiendo a aquellos creyentes del primer siglo que está posiblemente bajo el gobierno o emperador Nerón. Vamos a ver Romanos capítulo 13 y dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Sí, Dios es Dios soberano, todavía los reyes, aún dictadores, están bajo el permiso, bajo el reinado de Dios. Es decir, ambos reinos, tanto el reino terrenal de este mundo, gobernado por diferentes gobernantes o presidentes y regulado por las constituciones y las leyes legislativas, pero la iglesia del Señor, los creyentes, también pertenece a una ciudadanía celestial, de un reino invisible. El cuerpo de Cristo es invisible, verdadera iglesia, y es gobernada por Jesucristo y por el Evangelio, no por la espada, ni por la ley de este mundo. Vamos a seguir leyendo para comprender mejor. Versículo 2 de Romanos 13. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. En otra palabra, reino de este mundo, aún bajo el imperio romano, a pesar de lo secular, a pesar de que muchos de ellos no son creyentes, no son gobernados por el Evangelio, no son parte de la iglesia, no son parte del reino celestial eterno, sin embargo, todavía está bajo el reinado de Dios, pero es reinado terrenal, temporal de este mundo, y ellos son castigados cuando algo hace mal, la espada se aplica, pues, y todavía servidor de Dios, porque todavía aquellos gobernantes son agentes que Dios ha permitido para mantener la justicia y la orden social y en cada país. Vengador para castigo al que hace lo malo. Cuando uno hace malo, quebranta una constitución terrenal, el Estado o el país o la nación va a aplicar la espada, el castigo, según su constitución. En cambio, la iglesia del Señor gobierna es gobernado diferentemente. Aplica la disciplina, como dice Mateo 18, y también aplica el perdón. El perdón, sí, porque aplica la ley para castigar, pero también aplica el Evangelio para perdonar. Es un poco diferente como es gobernado. Porque al final del día, la iglesia es para restaurar un pecador, para que ellos también no solamente pertenezcan a un país natal, sino también pertenezca a un reinado o a un reino celestial, a una ciudadanía celestial. Así que cristianos tienen por lo menos doble ciudadanía. Uno de un país que ha nacido o adaptada. En mi paso, pues, nací en Corea del Sur, tenía antes ciudadanía coreana, pero ahora estoy radicado y naturalizado y tengo ciudadanía americana, norteamericana. Pero mi otra identidad, mi otra ciudadanía, que yo pertenezco al cielo, yo pertenezco a la iglesia del Señor, yo pertenezco a la ciudadanía celestial.
en ese sentido tengo doble ciudadanía. Y como ciudadano del reino celestial o del miembro de la iglesia, del cuerpo de Cristo, una iglesia invisible, pues yo soy gobernado no solamente por las constituciones de este mundo, sino por el Evangelio de Jesucristo, por mi Rey, mi Señor Jesucristo. Pero mientras vivo aquí, también soy ciudadano del país donde estoy habitando. Y entonces estoy sujeto, tengo que hacerle caso, tengo que pagar los taxes, pues lo que dice Romanos 13:6. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Jesús mismo decía, lo que corresponde a César o César, rinde a César, pero lo que corresponde a Dios, dar a Dios. Sea diezmo, sea ofrenda, lo que corresponde a Dios, pero lo que corresponde como tax, impuestos al gobierno, a los que están gobernando. Tenemos doble ciudadanía, tenemos dos obligaciones diferentes, dos derechos diferentes, tanto como ciudadano de este mundo y también ciudadano del reino celestial. Por lo tanto, queridos hermanos y hermanas, hay que distinguir, porque muchas veces, he escuchado este tipo de interpretación de que Cristo vino para establecer un reinado sobre un país, o algunos enfatizan la nación Israel, otros nación como Estados Unidos, otros, y en Corea yo he escuchado mucho, Corea del Sur como era un país muy especial. Hermano, cada uno amamos a su propio país o cualquier país, pero no tenemos que interpretar cuando viene la Biblia o aplicar la Biblia como que un país o algo muy especial. Ninguno de estos países o naciones o estados es para que el reinado de Dios sea establecido eternamente. No, de ninguna manera. Jesús mismo hace una distinción marcada. El reino de Dios es más allá de este mundo, no es terrenal, es espiritual, es eterno y es gobernado por la justicia y por la verdad y por el evangelio y por la gracia de Dios, no como en este mundo por la espada y por la constitución o la ley establecida por los hombres. No es lo mismo. No es lo mismo. Por favor, no podamos nosotros confundir estas diferencias. Y muchos, al confundir entre estos dos o uniendo entre Estado y la Iglesia, han tenido errores y las confusiones han llevado hacia confusiones cuando tenía que interpretar diferentes versículos de la Biblia. Hermano, Filipenses 3:20 nos indica más: nuestra ciudadanía está en los cielos, refiriendo a los creyentes, a los salvados por la gracia y por la fe del Señor Jesucristo, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Es bien claro, nuestra ciudadanía pertenece en los cielos, y a pesar de que cada uno de nosotros también tenemos otra ciudadanía del país donde hemos nacido o donde hemos adoptado, pero a la vez al renacer, una cosa es al nacer pertenece a una ciudadanía por nacimiento, pero otra cosa es por renacer. Solamente los que renacen pertenecen a este otro reino celestial, espiritual, eterno que Jesucristo estaba mencionando. Primera de Pedro 2:11 y 12, usted puede buscar, pero brevemente: amado, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y refiere, hablando de los creyentes convertidos y los hijos de Dios, aquellos que son salvos, que ya pertenecen a la iglesia, no solamente a un país, sino a la iglesia del Señor. Y hablan aquí, apóstol Pedro, como extranjeros y peregrinos.
sí, somos extranjeros peregrinos en cierto sentido, porque nuestra verdadera identidad, ciudadanía, pertenece a otro reino invisible y eterno. Y al confundir estas dos ciudadanías, dos identidades, cómo es gobernado entre dos gobiernos o dos reinos, cómo opera los dos reinos, cómo es llevado a cabo y cómo se establece. Es que el reino de Dios nunca es establecido con una espada. No, no podamos nosotros amenazar a todo el mundo con una espada, con una pistola, así no. La Biblia no es para amenazar todos lleguen a ser cristianos. No, nunca por el poder político, no. No promovemos la agenda política. La iglesia no. Por esas confusiones, a veces pastores como que actúan como políticos. Podamos ser políticos cristianos, está bien, como Daniel, como José, y pueda estar ocupando diferentes funciones, y todavía somos servidores de Dios en ese sentido, como gobernante secular de este mundo, porque todavía este mundo también pertenece a Dios, bajo su mando, bajo su soberanía, bajo su reinado. Pero no hay que confundir entre estos dos mundos y modo de operación y medio de operación, fines de dos mundos o dos reinos son diferentes, son dos diferentes. Así que no vamos a confundirnos. Y a veces los dos valores de dos mundos pueda que chocar. Dos regulaciones o reglas, y puede chocar las leyes que juega, puede chocar. En esos casos, ¿qué tenemos que hacer? Hechos 4, 19, 20 y Hechos 5, 29 nos da una pauta. Los apóstoles, cuando bajo emperadores, estaba limitada bajo otro líder religioso o político. En esos casos, cuando choca entre las leyes de Dios y las leyes de este mundo, de dos reinos diferentes, entonces ellos decían, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Sí? Antes que a los hombres. Pero tenemos que distinguir cuándo debemos sujetar a las leyes de este mundo, para que como ciudadanos de este mundo, y cuándo tenemos que también obedecer a Dios, sin ser rebelde necesariamente. Y tenemos que cuidar, y eso es lo que nos enseña tanto Romanos 13, cuándo tenemos que sujetarnos y pagar impuestos y tributos, y cuando tenemos que respetar a los reyes, a los que están en eminencia, y rendir nuestro respeto, no adorarles a ellos, pero respetar a ellos y respetar las reglas de este mundo. Ser pastor no está exento de quebrantar la ley de tráfico. No importa, usted puede quebrantar una ley del tránsito y le da una policía del tránsito un tiquete, un boleto para pagar multas por ser pastor. No necesariamente va a ser libre va a ser libre de ese castigo o esa multa, ¿sí? ¿Por qué? Porque usted todavía pertenece a ese mundo. Pero a la vez, delante de Dios, sí, cualquier pecado puede ser perdonado, porque hay evangelio que le aplica para el perdón de sus pecados. Y todavía infringir una ley de aquí no necesariamente es infringir la ley de Dios. Delante de Dios usted puede ser justificado por el mérito de Cristo, por la fe y por la gracia de Dios, creyendo en lo que Cristo ha hecho por ustedes y yo. Así que, una vez más, no vamos a confundir estos dos reinos cuando interpretamos la Sagrada Escritura. Hay muchas partes de la Biblia habla un terreno temporal, y aquí, ahora, este mundo y este gobierno. Pero hay mucho pasaje también está refiriendo al mundo venidero. Ya está a través de la iglesia, pero todavía no el reino, todavía no que es el reino celestial, reinado eterno y espiritual, cuando venga Cristo otra vez. Ya comenzó a través de la iglesia, a través del evangelio, ya está reinando Dios. Y ambos reinos es gobernado por nuestro Dios. Pero
modo de operación, modo de aplicación de muchos pasajes tiene que llevarse una apropiada, adecuada distinción. De lo contrario, vamos a caernos en graves y muchos errores. Porque a veces, por nuestro patriotismo, queremos aplicar cierta cosa como que queremos resaltar o queremos directamente aplicar muchos pasajes a un país o a la realidad política y social, económica, y tenemos que cuidar mucho de ellos. Y cuidadosamente con esta distinción de dos reinos vamos a estar leyendo, interpretando y a la vez aplicando debidamente a la Sagrada Escritura. Si tienen más preguntas, y yo les puedo contestar con mucho más de detalles entre estos asuntos. Que el Señor le continúe bendeciendo a cada uno de ustedes. Amén.